para encontrar el desarrollo en serie de Fourier de una función f de t, lo que se tiene que hacer es encontrar las expresiones para cada uno de estos coeficientes. ¿Cómo se encuentran esas expresiones? Usando las fórmulas de cálculo que hay para los coeficientes, que son estas tres que están acá abajo. Fíjense que está el a sub 0 acá, o sea que esta sería la fórmula de cálculo para encontrar coeficiente a sub 0. A sub n, lo tenemos acá. Esta es la fórmula para encontrar coeficiente a sub n. Y finalmente b sub n lo tenemos acá. ¿Qué tenemos acá? La fórmula para encontrar coeficiente b sub n. ¿Y qué es cada una de estas fórmulas? Veamos, a sub 0, esta fórmula dice que es igual a 2 sobre t. T es el período de la función f de t. 2 sobre t por la integral de menos t sobre 2 hasta t sobre 2 de f de t. ¿Sí? Fíjense que acá está la función f de t. La voy a marcar ahí también para que se identifique. Esa es la función f de t. O sea que el a sub 0 lo encontramos con esta integral. Cabe un comentario sobre este coeficiente a sub 0 ya que estamos viendo la integral. Este coeficiente a sub 0, que acá en la expresión del desarrollo de la serie aparece como a sub 0 sobre 2, es un valor promedio, porque fíjense que estamos haciendo una integral de una función del tiempo f de t, que es una función periódica, y estamos haciendo la integral en un período de esa función. Eso nos da el valor medio o el valor promedio de esa función en un período. O sea que este coeficiente a sub 0 es un valor medio. La fórmula para encontrar coeficiente a sub n es 2 sobre t por la integral desde menos t sobre 2 hasta t sobre 2 de f de t, la función, fíjense que acá aparece de nuevo la función f de t, por el coseno de n por omega 0 por t por diferencial t. Acá voy a aclarar, que tendría que haberlo aclarado recién quizá, que omega sub 0 es lo que se llama la frecuencia fundamental de la función periódica y es igual a 2 por pi sobre t mayúscula, que es el período de la señal. ¿Sí? Ese es el valor de omega 0. Y finalmente b sub n, tenemos la fórmula acá abajo. Fíjense que es exactamente igual que la del a sub n, 2 sobre t por la integral de menos t sobre 2 hasta t sobre 2 de f de t, acá tenemos la función, por el seno de n, omega 0, t por diferencial t. O sea que lo único que cambia es que para a sub n tenemos coseno y para b sub n tenemos seno. Entonces, realizando estos cálculos para a sub 0, a sub n y b sub n, encontramos expresiones para los coeficientes que van a ser funciones de la variable n, porque acá estamos integrando con respecto del tiempo, diferencial t, o sea que estamos integrando con respecto del tiempo, o sea que la variable tiempo desaparece al hacer la integral y nos queda una función de la variable n. Fíjense que la n está acá, así que es la misma n del índice de la sumatoria. O sea que me van a quedar expresiones, fórmulas o ecuaciones para a sub n y para b sub n que son función de la variable n. ¿Está? O sea que acá no llegamos a un resultado numérico, sino que llegamos a un resultado que es una función de la variable n. Y esas expresiones son las que hay que reemplazar en esta expresión para la serie. Y una vez reemplazadas esas expresiones, ya tenemos lo que se llama el desarrollo en serie trigonométrica de Fourier de una función periódica f de t. Sí, eso sería entonces el procedimiento. Lo que quiero mostrarles ahora es qué es lo que estamos haciendo con esta serie de Fourier. Para hacer eso vamos a ir observando un poquito esta expresión término a término. ¿Sí? Voy a agrandar un poquito. Ahí está.
y vamos a observar esta expresión, que es la expresión de la serie, término a término, y vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Voy a volver a remarcarla. Vamos a estar observando esto. Voy a hacer un cuadrado blanco. Ahí está, así desaparece. Ahí está. Y ahí, listo. Fíjense, solo tenemos ahí el coseno de n omega 0 t. La función coseno, una función trigonométrica que ya la conocen, podría ir a graficarla, pero no me voy a demorar tanto en eso. Es una función periódica, ¿sí? Que oscila y tiene periodo 2pi. Si no tuviésemos esto, a ver si tuviésemos solo eso. Si tuviésemos solo el coseno de t, es una función periódica que tiene periodo cada 2pi. ¿Está? O sea que se repite cada 2pi. Si multiplicamos a la variable tiempo por un valor, que acá es omega 0, lo que estamos haciendo es modificar la frecuencia de esa función coseno. Es decir, que ya no va a ser periódica cada 2pi, sino que va a ser periódica con un periodo que esté determinado por la expresión que estábamos viendo recién, que omega 0 es igual a 2pi sobre t. Otra fórmula que quizá han visto es 2pi por f, que esta es frecuencia en hertz, ¿sí? Omega 0 es frecuencia angular en radianes por segundo. Otra fórmula para encontrarla es 2pi por f, que es frecuencia en hertz. O sea que al multiplicar a la variable independiente por un valor, como les digo acá, omega 0, que para nosotros es un valor constante, lo que hacemos es cambiar la frecuencia. Bien, y después de eso aparece, a ver si borro este. Ahí está. Aparece n multiplicando a omega 0, ¿sí? A la variable t la tomamos como variable independiente, vemos qué es lo que pasa cuando n multiplica a omega 0. Dijimos que omega 0 es la frecuencia fundamental, que la frecuencia fundamental básicamente es la frecuencia más baja que puede tener una señal. Esa frecuencia fundamental acá está siendo multiplicada por la variable n. N es una variable entera. Fíjense acá abajo me ha quedado un pedacito donde se ve qué valores toma la variable n. Y va 1, 2, 3, etcétera, hasta infinito, que es el índice de la sumatoria. Entonces lo que estamos haciendo acá es multiplicar a un valor de frecuencia constante por un número entero. O sea que, por ejemplo, si omega 0 valiera 1, y yo multiplico para n igual 1 por 1, tenemos de nuevo 1. Esa es la frecuencia fundamental. Después a multiplicar por 2, cuando n vale 2, tenemos el doble de la frecuencia, 2 por 1. Al multiplicar para n igual 3, nos queda 3 por 1, 3. O sea que tenemos el triple de la frecuencia, después cuádruple, quíntuple, y así sucesivamente. Es decir, que estamos multiplicando la frecuencia por valores enteros. Eso es lo que se llama las frecuencias armónicas de una función o de una señal. Estos múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. ¿Sí? A eso se le llaman las frecuencias armónicas. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá con esta función coseno es modificar la frecuencia según el valor que tome la variable n, siendo n el índice de la sumatoria. Guárdense esa idea en la cabeza, enseguida vamos a ver el ejemplo y les va a quedar mucho más claro qué es lo que estamos haciendo. Después aparece multiplicando al coseno el coeficiente a sub n, que este a sub n es el que calculamos abajo. Este a sub n es el que calculamos acá abajo con esta fórmula, ¿sí? Para calcular coeficiente a sub n. Este a sub n es una expresión que es función de la variable n. Y lo que está haciendo al multiplicar a la función coseno
es cambiarle la amplitud. La función coseno, en sus oscilaciones, ¿sí? En sus oscilaciones, que va oscilando así, a la perfección como el dibujo que acabo de hacer, toma valores entre -1 y 1 cuando oscila. Si yo multiplico a la función coseno por algún valor cualquiera, lo que estamos haciendo es modificar los valores de los que va, o sea, desde dónde hasta dónde varía esa función. Por ejemplo, si este a sub n fuese 2, esta función coseno iría desde -2 hasta 2. Si este a sub n valiera 0,5, esta función coseno iría desde -0,5 hasta 0,5. O sea que lo que estamos haciendo al multiplicar por este coeficiente es modificar la amplitud de cada una de las frecuencias armónicas que corresponden para los distintos valores de n. Porque recuerden, para n igual 1 vamos a tener una sub 1 como coeficiente con un valor determinado y el coseno de omega 0t. Para a sub 2 vamos a tener otra amplitud y vamos a tener una frecuencia armónica. Se le dice la segunda armónica por estar multiplicada por 2. Para n igual 3 vamos a tener una a sub 3 que va a ser otra amplitud para la función coseno que va a ser la de la tercera armónica y así sucesivamente hasta el infinito. Bien, eso es lo que se hace con esta serie trigonométrica, porque fíjense que después de eso, vamos a borrar eso, lo que aparece es la sumatoria. Sumatoria desde n igual 1 hasta infinito. O sea que estamos sumando infinitas, en principio, infinitas frecuencias armónicas con distinta amplitud según el valor del coeficiente. Y ahora, si de este lado borro esto, agregamos la función seno y tenemos exactamente lo mismo que recién, o sea que el análisis que hice vale igual para este término, nada más que con una función seno. Tenemos frecuencia fundamental omega 0 multiplicado por n, valores enteros, en una función senoidal, y esa función está multiplicada por coeficiente b sub n que modifica la amplitud. Esta es exactamente lo mismo que lo que analizamos para este término. Y finalmente lo que aparece es este término constante, que fíjense que está sumando a todo esto, que es una función de la variable n, está sumando este coeficiente a sub 0 sobre 2, que es ese valor promedio. Fíjense que esto es un valor constante, ¿sí? El a sub 0 es un valor constante. Si yo a cualquier expresión de una función le sumo un valor constante, lo que estoy haciendo con la función es subirla o bajarla, ¿sí? Desplazarla de forma vertical hacia arriba o hacia abajo. Y es lo que hace este coeficiente. Bien, todo esto desarrollado, como acabamos de ver, escrito de esta forma, es lo que se llama la representación en serie de Fourier de una función periódica f de t. Esta f de t que tenemos acá. Habiendo explicado esto que acabamos de ver ahora, vamos a darle una mirada rápida al ejercicio que yo les dejé resueltos en la guía, que tienen a modo de ejemplo.